Punto 1. Metalurgia. La metalurgia se dedica a extraer y procesar los metales a partir de recursos minerales específicos, utilizando tecnología y procedimientos específicos. A lo largo de la historia, la metalurgia ha sido fundamental para la fabricación de herramientas, utensilios y objetos útiles, desde los primeros metales como el cobre, el oro, la plata, hasta la aleación de cobre y estaño, que dio origen a la Edad de Bronce y posteriormente al uso del hierro en la Edad del Hierro. La metalurgia ha evolucionado desde un trabajo artesanal hasta convertirse en una ciencia aplicada en el sector industrial. En la actualidad, la metalurgia sigue siendo esencial para la producción y el desarrollo de metales utilizados en diversas áreas, desde la construcción hasta la fabricación de dispositivos electrónicos y vehículos. Su aplicación abarca desde la obtención de metales hasta su aleación y tratamiento, asegurando que los metales se utilicen de manera eficiente y beneficien a la humanidad. La siderurgia es la técnica del tratamiento del mineral de hierro, para obtener diferentes tipos de este o de sus aleaciones, como el acero. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza desde su extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de óxidos, hidróxidos y carbonatos, silicatos y sulfatos. Los más utilizados por la siderurgia son los óxidos, hidróxidos y carbonatos. A continuación se describen los procesos básicos de transformación. Los óxidos se convierten en hematita y magnetita. Los hidróxidos se convierten en limonita. Carbonatos se procesan para obtener siderita o carbonato de hierro. Estos minerales se encuentran combinados en rocas que también contienen elementos indeseados llamados gangas. Parte de la ganga puede separarse del mineral de hierro antes de su envío a la siderurgia mediante dos métodos. Imantación. Las rocas pasan por un cilindro imantado y aquellas que contienen minerales de hierro se adhieren al cilindro y caen separadas de las otras rocas. Segunda, separación por densidad. Todas las rocas se sumergen en agua, cuya densidad está entre la ganga y el mineral de hierro. Una vez realizada la separación, el mineral de hierro se lleva a la planta sidérica, donde se procesa para convertirlo primero en aravio y luego en acero. La siderurgia integrales son plantas industriales que abarcan todo el proceso, mientras que las acerias se dedican exclusivamente a la producción y elaboración de acero a partir de otros aceros o de hierros. Minerales. Los minerales metálicos son aquellos que en su composición contienen uno o más elementos metálicos. Estas sustancias químicas de origen inorgánico se encuentran de forma natural en el depósito de minerales y son de gran importancia, ya que contribuyen las menas de la mayoría de los metales utilizados en diversas aplicaciones. La tecnología moderna depende del metal, como el cobre, el zinc y el oro, y otros. Además, industrias variadas como la construcción industrial también dependen de distintos metales como el hierro, el aluminio, el titanio y el magnesio, entre otros. Contienen uno o más metales como parte de su composición. Parte de sus características son: generalmente consisten en minerales sulfuros en los que metales están asociados con azufre, selenio, teluro, antimonio y en algunos casos bismuto. Se encuentran en distintos tipos de depósitos minerales, como los depósitos magmáticos, hidrotermales y depósitos de contacto metamórfico. Puede contener metales puros en forma de elementos nativos como el oro, el cobre, la plata y el platino. Poseen brillo metálico, son buenos conductores de calor y electricidad. Tienen una dureza variable en la escala de Mohs de 1 al 6.
En términos de tipos de metales metálicos se dividen en dos clases. Los minerales metálicos ferrosos, que son los que contienen hierro, y los minerales metálicos no ferrosos, que no lo poseen. Mena. La mena está constituida por minerales cuya extracción produce un beneficio económico y por minerales que carecen de valor económico o cuyo aprovechamiento sea demasiado costoso. A los principales se les denomina minerales de mena y a los segundos minerales de ganga. Así, por ejemplo, una mena es un yacimiento de zinc, Cn, Pb y Cu. Puede estar constituida principalmente por los minerales de mena, esfalerita, galena y calcopirita. Y los minerales de ganga, cuarzo y calcita. Por lo tanto, la mena es el material natural, la roca o sedimento que puede estar formado por uno o varios minerales con composiciones a veces complejas. Una mena de cobre es una roca sedimentada que contiene uno o varios minerales ricos en cobre. Por ejemplo, calcopirita, calcocita y bornita, junto a otros minerales de composición diversas. La mena de las formaciones de hierro bandeado. La fuente principal de hierro en el mundo está constituida principalmente por los minerales de mena, magnetita y hematita. Y el mineral de ganga, cuarzo, en la mina se separa con un proceso metalúrgico la mayoría del cuarzo y otros minerales de ganga presentes en cantidades menores y se obtienen el concentrado de hierro constituido principalmente por magnetita y hematita. El concentrado enciado y fundido donde en este caso se separa el hierro del óxido. La ganga, en el contexto de la minería, se refiere a los minerales que acompañan a la mena principal y que carecen de valor económico o son demasiado costosos de aprovechar. Cuando se extraen minerales de una veta, se obtiene un concentrado de minerales en la mena y la ganga se descarta. En otras palabras, la ganga es la parte de la mena que no contiene los metales valiosos que se buscan. Por ejemplo, en una mina de plata, la mena de plata sería el objetivo principal, mientras que otros minerales presentes en la veta, como cuarzo, calcita u otros, se considerarían ganga si no tienen valor económico o si su procesamiento es costoso. Es importante destacar que lo que se considera ganga en un yacimiento puede variar según las circunstancias y las técnicas extractivas disponibles. Extracción de los minerales. Hay distintas formas en las que se pueden extraer los minerales y los metales de los minerales. Y las más importantes son la minería al cielo abierto y la minería subterránea. La minería al cielo abierto es la que se utiliza cuando los minerales se encuentran cerca de la superficie. Se remueve la capa de tierra y roca para acceder a la mena. En el caso de la minería subterránea, esta se emplea cuando los minerales están a mayor profundidad, por lo que se excavan túneles y galerías para extraer la mena. También está el método de flotación. En este se utiliza para separar los minerales de la mena de los minerales de la ganga. Se crea una espuma con burbujas de aire que atrapan los minerales de la mena. También está la extracción por lixiviación. En esta técnica se disuelve el mineral en una solución química que por lo general es ácido para separar los metales valiosos. Por último está también la del magnetismo. En esta se separan los minerales magnéticos de los no magnéticos utilizando campos magnéticos, es decir, como imanes. Los procesamientos,
el procesamiento de los minerales para obtener los metales, está el chancado y la molienda. En esta se reduce el tamaño de la mena mediante trituradoras y molinos para liberar a los minerales. El de concentración, en este se separan los minerales de la mena de los minerales de la ganga, y en este se pueden utilizar todo como la flotación, la separación magnética y la gravimetría. Luego sigue lo que sería también la fundición. En este se funde la mena para separar los metales de otros componentes. El metal fundido se vierte en los moldes para formar los lingotes. El refinamiento, el proceso se purifica el metal mediante procesos como la electrólisis o la destilación. La ductilidad es una propiedad mecánica de la materia que se refiere a la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin romperse. En otras palabras, los materiales dúctiles pueden estirarse y alargarse sin fracturarse. Los materiales dúctiles pueden extenderse en forma de hilos o alambres. Algunos de los materiales que son dúctiles tenemos el bronce, el latón, el oro, el hierro, la plata, el platino, el aluminio, el cobre y el plomo. En la maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. A diferencia de la ductilidad, que permite la obtención de hilos, la maleabilidad favorece la obtención de delgadas o gruesas láminas dependiendo del material usado. En pocas palabras, los materiales maleables pueden transformarse en láminas de poco espesor sin que se rompan. Por ejemplo, el aluminio se puede convertir en papel de aluminio y también se aplica a otros metales como el oro, el cobre y el estaño. En la forjabilidad es la facilidad de un material para deformarse mediante golpes cuando se encuentra a temperatura elevada. En el proceso de forja se calienta el metal hasta su punto de fusión y luego se le da forma mediante la aplicación de presión con martillazos o con prensas especiales. Esta técnica mineraria se utiliza para crear piezas de alta resistencia y durabilidad, como engranajes, ejes y componentes de maquinaria. Para obtener resultados óptimos es crucial controlar la temperatura y aplicar la calidad adecuada de la presión durante el proceso. La fusibilidad se refiere a la facilidad que tiene un material para fundirse o derretirse. Este término se utiliza principalmente en el ámbito químico y es aplicable a oficios como la herrería o las industrias pesadas, que es donde se trabaja con metales, minerales y otros materiales que pueden fundirse. Además de que en la soldadura los materiales a unir requieren un bajo punto de fusión, lo que los hace fáciles de derretir, por lo que se consideran de alta fusibilidad para indicar un nivel aproximado de fundición. Se utiliza escalas, la que más se utiliza es la escala de von Kovel, que clasifica minerales según su temperatura de fundición. La escala de von Kovel proporciona una referencia útil para comprender cómo los minerales se comportan cuando se someten a calor. El punto de ablandamiento, también conocido como punto de reblandecimiento, es un concepto utilizado en física para referirse a la temperatura a la cual un material sólido se vuelve más suave y flexible. En este punto el material comienza a perder su rigidez y puede ser moldeado o deformado con facilidad. Para determinar el punto de ablandamiento de un material existen diferentes métodos. Uno de los más comunes es el uso de un aparato de punto de ablandamiento, el cual consiste en un equipo con un sistema de calentamiento controlado y una aguja o una bola. Otro método utilizado también es el método de bola y anillo. Este consiste en que se coloca una bola de metal sobre un anillo que también es metálico. El conjunto se calienta gradualmente y se registra la temperatura en la cual la bola se hunde y toca el anillo debido a su ablandamiento. Punto de fusión es la temperatura a la que cambia de estado líquido a sólido. La temperatura a la que ocurre esto varía según el tipo de metal, pero normalmente está entre 1000 y 1500 grados centígrados. Son importantes en muchos procesos industriales: el tratamiento térmico, la soldadura y la fundición. Los metales se combinan para la aleación, que son mezclas homogéneas de dos o más
elementos metálicos. La aleación puede tener puntos de fusión diferentes a los metales puros que las componen. La tenacidad se refiere a la capacidad de un material para absorber energía y deformarse plásticamente sin fracturarse. La tenacidad es una medida a su resistencia a ser rotos, molidos, doblados o desgarrados. Facilidad de corte. Tradicionalmente se realiza en torno a taladradoras y fresadoras de otros procesos ejecutados por máquinas con el uso de herramientas cortantes. Las partes se producen desprendiendo el metal en forma de pequeñas virutas. De esta manera se logra la técnica como el corte láser. También hay cortes sin arranque de viruta, que son el cizallado, el troquelado y el corte plasma. La soldabilidad es la aptitud de un material metal para ser soldado y forma una unión metálica fuerte y duradera. Depende de la composición química del metal, el método de la soldadura empleado, el diseño de la pieza al unir y las condiciones de servicio que enfrentarán la unión soldada. La colabilidad. En el contexto de la fundición, la colabilidad se refiere a la capacidad que tiene un metal o aleación líquida para llenar completamente un molde con dimensiones estandarizadas. Con dimensiones estandarizadas, eso es muy corto. En otras palabras, es la habilidad de un metal fundido para producir piezas fundidas sin defectos, asegurando que el molde se llene adecuadamente. Los metales más colables tienen una gran fluidez, lo que les permite ocupar todo el espacio del molde sin dejar hueco. Los metales más colables incluyen la fundición de hierro, fundición de bronce, de latón y aleaciones ligeras. La oxidabilidad se refiere a la capacidad de un metal para reaccionar al oxígeno y formar compuestos de óxido. La oxidación es una reacción electroquímica en la que los metales ceden electrones al oxígeno. El oxígeno acepta estos electrónicos y se reduce, mientras que los metales se oxidan. De este proceso justamente también resulta lo que sería la corrosión. La corrosión es el deterioro de un material debido a su interacción química con su entorno, afectando su resistencia y durabilidad de los metales. Hay metales nobles que son a los que no se ven afectados ni por la oxidación ni por la corrosión. Entre ellos están el oro, la plata, el platino, el paladio, que son los más conocidos. También el rodio, rutenio, iridio y osmio. Hay metales que son seminobles, es decir, que hay metales que si bien se oxidan, no se ven afectados por la corrosión, porque no son lo mismo corrosión y oxidación, pero la corrosión sí sigue de la oxidación. Por ejemplo, el aluminio, el titanio, el acero inoxidable, que justamente al oxidarse crean una capa que los protege. También está el cobre, el niobio y el talio, los metales para la construcción. En cuanto a la construcción, se pueden ver metales como el hierro, que es apreciado por su alta resistencia para soportar tensiones y cargas. Se usa en las vigas de hierro, mallazo de obra y tubos de hierro. El acero se utiliza para crear estructuras resistentes a precios accesibles. Se utiliza el acero corrugado o el acero de refuerzo y el acero inoxidable. Lo vemos, por ejemplo, en el hormigón armado. El aluminio se utiliza en las construcciones y estructuras como puentes, torres, accesorios, acabados interiores, techos, ventanas y puertas. Se caracteriza porque es ligero, tiene resistencia a la corrosión, se puede obtener de este mismo diversas aleaciones con otros metales. Otros metales que también se utilizan en la carpintería, electricidad y fontanería, se encuentran los metales como el zinc, el cobre y el titanio. Aplicación de los metales en la arquitectura. En el siglo XIX surgió algo que era la arquitectura de hierro, y aquí podemos ver ejemplos como la Torre Eiffel, el Palacio de Cristal
En sí eran estructuras de hierro, mientras que ahora se las utiliza más para la celosía o para la fachada. Composición del metal. El grupo de metales ferrosos está compuesto principalmente de hierro. Estos también pueden contener pequeñas cantidades de otros metales o otros elementos añadidos, como ser el carbono. Obtención del hierro. Es un proceso fundamental en el contexto de los materiales. El hierro se obtiene principalmente a partir de minerales de hierro, como la hematita o la magnetita, los cuales contienen un alto porcentaje de hierro en su composición. Uno de los métodos más utilizados para obtener hierro es el alto horno. En este proceso se introduce el mineral de hierro junto con coque y piedra caliza en un horno a alta temperatura. El coque actúa como combustible y la piedra caliza se utiliza como fundente para eliminar las impurezas del mineral. Obtención del acero. Es la aleación del hierro y del carbono. Entre propiedades del acero, es un material versátil con propiedades físicas que lo hacen adecuado para diversas aplicaciones en la industria y la construcción. Propiedades del hierro. El hierro es un metal con propiedades ricas en su uso por parte de la humanidad. Tenemos como propiedades magnética, maleabilidad, dureza, alta densidad, alta Las conductividad térmica. propiedades son conductividad. Los metales son excelentes conductores de calor y electricidad. Esto se debe a su alta ductilidad, que les permite moldearse en finos hilos o alambres sin alterar su composición. También son maleables, que quiere decir que pueden formar láminas cuando se comprimen sin romperse. Tienen tenacidad, son duros y resistentes soportando golpes y fuerzas sin romperse. Son resistentes a rayaduras, tienen resistencia mecánica, forjado y soldadura, que quiere decir que algunos metales pueden forjarse o soldarse para modificar su forma. Los metales se dividen en dos grandes categorías, en los metales ferrosos y no ferrosos. Los metales ferrosos están compuestos por los aceros y el hierro fundido. Los aceros son aleaciones ferrosas que resultan de la unión del hierro con el carbono. Se utilizan ampliamente en la construcción debido a su baja oxidación y resistencia a la corrosión. Existen diferentes tipos de acero como el blando, intermedio, duro, inoxidable, galvanizado y para latas. Y también está el hierro fundido, que esta aleación está compuesta por silicio, carbono, azufre, manganeso y fósforo, que se emplea en la construcción de muebles, puentes y estructuras arquitectónicas o decorativas. En su superficie exterior suele ser porosa o escamosa. También están los metales no ferrosos, que son los metales ligeros, pesados, no pesados y las aleaciones. Los metales ligeros son los que tienen una densidad inferior y se utilizan en aplicaciones donde se requiere peso reducido, como por ejemplo el aluminio y el magnesio. También están los metales pesados, que su composición atómica tiene una alta densidad y su uso es principalmente industrial. El plomo es uno de los metales más pesados más empleados. Están los metales no pesados, y estos metales no contienen hierro en su composición, por ejemplo, el cobre y el estaño, y las aleaciones que son combinaciones de metales con otros elementos. Por ejemplo, el bronce, que es una aleación de cobre con estaño, y el latón, que es aleación del cobre con el zinc. Sus productos comerciales. El metal es un material ampliamente utilizado en nuestra vida diaria debido a su durabilidad, resistencia y versatilidad. Algunos objetos de metal comunes que encontramos en nuestro día a día son, por ejemplo, las latas de bebida y alimentos, que es uno de los objetos de metal más frecuentes. Están fabricados principalmente de aluminio, un metal ligero pero resistente. Las latas se utilizan para envasar refrescos, cervezas, alimentos enlatados como verduras, salsas y conservas. También tenemos los cubiertos de cocina, tenedores, cuchillos y cucharas. Están hechos principalmente de acero inoxidable, un metal resistente a la corrosión y fácil de limpiar, además de su funcionalidad. Las llaves, que son objetos metálicos que utilizamos día a día para abrir y cerrar puertas, cajas de seguridad y otros tipos de cerradura.
están hechos principalmente de acero o latón. Las joyas como anillos, collares y pulseras también son objetos de metal comunes en nuestra vida diaria, que están hechos de metales preciosos como el oro, el plato y el platino. También tenemos herramientas. También hay herramientas como el martillo, destornillador, llave inglesa, alicates, sierras, tijeras, lima, cincel, tenazas, brochas. También están los componentes electrónicos que son fabricados principalmente de metal. Son esenciales para equipos electrónicos como los teléfonos y computadoras, electrodomésticos. También están las cerraduras y bisagras, envases de productos domésticos y de limpieza y las piezas de automóviles.